Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Es un placer estar con todos ustedes, estar con los compañeros de México, esta vez no en presencia, pero aunque con distancia geográfica, siempre intento estar cerca de todos ustedes. Voy a compartir una presentación que he preparado para hoy. Espero que la puedan ver. Yo creo que la ven bien. Entonces, hoy el tema que me gustaría abordar es el de la regulación basada en riesgo. ¿Y por qué regulación basada en riesgo? Regulación basada en riesgo porque es la que da mejores resultados. Es lo que sabemos que da mejores resultados en temas de efectividad, en la protección de los intereses públicos y eficiencia en lo que se refiere a pues la gestión de los recursos, ¿no? Y voy a empezar con una parte así un poco teórica, explicando qué es y bueno, según la OCDE, para qué sirve y cómo debería ser. Y luego también me voy a focalizar en algunos ejemplos prácticos para que se pueda ver concretamente qué instrumentos pueden ser usados en la regulación basada en riesgo de manera concreta. Entonces, empezando por el principio de regulación basada en riesgo, hemos ya contestado un poco la pregunta de por qué, y es lo más importante, ¿no? Entonces, existe una perspectiva fundamental, que es una realidad, y es que no se puede regular todo de manera efectiva y no es económicamente viable para los operadores. Imagínense un operador que tuviera inspecciones todo el rato, que tuviera que hacer trámites todo el rato, no sería viable. Y tampoco es sostenible por las finanzas públicas. Ningún regulador, ninguna autoridad pública tiene tantos recursos para estar inspeccionándolo todo el rato. No tiene bastante dinero, no tiene bastante recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si no puedo regular todo el rato, como regulador, como autoridad pública, entonces lo que tengo que hacer es elegir qué es lo que voy a regular, a quién voy a ir a inspectar, a inspeccionar, por ejemplo. Y si no tengo un principio, una metodología que sea racional y científica, entonces lo que voy a hacer es que pues voy a elegir operadores al azar o de manera arbitraria. Y eso no es lo que queremos. Queremos un concepto metodológico que indique a las autoridades cómo usar los recursos que tiene de la mejor de las maneras. Así que la regulación basada en riesgo ayuda a identificar cuáles son los factores de riesgo críticos y cómo abordarlos de manera efectiva. Se calcula el riesgo de una manera matemática, científica, que es combinar la probabilidad de que un acontecimiento malo acontezca y la multiplicamos por el impacto que podría tener este acontecimiento nefasto si aconteciera. La regulación basada en el riesgo, y esto es muy importante, es un concepto que se aplica a a todo el ciclo, vamos a decir, a todas las etapas de acción de la autoridad pública, del regulador. Entonces, empezamos a nivel estratégico, ¿no? Cuando, como yo, como autoridad pública, estoy determinando qué riesgos tengo que regular y cuáles son los mejores instrumentos para regularlos. Tengo que, por ejemplo, prever que haya una licencia para los operadores o una inspección, o es algo que se puede regular de otra manera. También aplicamos el concepto de riesgo a nivel operativo. ¿Cuándo vamos a decidir qué inspecciones
vamos a hacer, por ejemplo, en qué tipo de establecimiento. También se aplica el riesgo a nivel de la inspección misma, ¿ok? Entonces, cuando un inspector va en el terreno, va a ver el operador, se va a enfocar en esos aspectos que realmente pueden crear mayor riesgos. Y al final también se aplica el concepto de riesgo para asegurar que haya una proporcionalidad cuando la autoridad pública decide en relación a las medidas o a las sanciones que tenga que aplicar cuando, cuando tenga un resultado de una inspección, por ejemplo, ¿no? Para hablar de manera concreta, puede haber varios tipos de incumplimientos. Algunos son puramente formales, no crean riesgos y da lo mismo. Bien, no es, se le dice al operador, por favor, tenga en cuenta que esto es así, me tiene que demostrar que lo va a hacer bien la próxima vez y ya está. Mientras que si vemos que hay un problema mayor que realmente puede crear riesgo o que vemos que el operador no le importa el riesgo que está creando, está incumpliendo las normas de manera voluntaria solo para tener mejor provecho, entonces se decidirá aplicar una medida, una sanción de manera proporcional a esto. La regulación basada en riesgo se basa en evidencia. Como decía antes, ¿no? El concepto de riesgo es una fórmula matemática que se basa en los hechos que tenemos, la evidencia que las autoridades públicas recogen. Se basa en datos. Y vamos a ver también, vamos a dedicar unos minutos en hablar solo de esto. También es una regulación que es receptiva, es decir, que se adapta al tipo de operador, al comportamiento de los operadores, que sabe priorizar y que sabe también pues, no ocuparse mucho de lo que no representa riesgo. Y como ya dijimos antes, también es una regulación proporcional. Las medidas, perdón, el tipo de instrumento que vamos a usar, el tipo de intervenciones que vamos a usar, se va a hacer de manera proporcional a los riesgos que haya. Voy a pasar ahora un poco a la parte más concreta, es decir, qué tipos de herramientas se pueden usar para concretar una regulación basada en riesgos. Y lo que os voy a enseñar está basado en la experiencia de la OCDE, en el apoyo que damos a diferentes autoridades públicas y a diferentes países. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, y lo siento, está en inglés, pero comprendo que todo el mundo sí que entiende inglés, es decir, es un ciclo, ¿no? Es decir, son herramientas que se alimentan unas a otras. Por una parte, tenemos todo lo que es el assessment, entonces el análisis de riesgos. El análisis de riesgos va a permitir planificar las actividades de las autoridades en función de los riesgos. Cuando se hagan inspecciones, se van a usar un cierto tipo de instrumentos, que son las listas de verificación, también hablaremos con ellas, en función de los riesgos que se hayan ya analizado, y esto servirá también para analizar el cumplimiento y los resultados de todo esto permitirán seguir con la planificación de las inspecciones. Pero entonces hablemos de manera un poquito más concreta. Y el primer tema que quería tratar es el uso de los datos y de las herramientas informáticas en las inspecciones. El análisis de datos es ahora, hoy en día, un instrumento fundamental para que las autoridades puedan determinar cómo deben intervenir, cómo deben planear sus intervenciones, cómo deben tomar sus decisiones. Entonces, ¿qué hacemos antes? Identificamos cuáles son los riesgos y utilizamos los datos que existen, que se recogen, los datos
sobre los operadores, sobre la historia de cumplimiento, sobre los productos que utilizan, etcétera, etcétera, para constituir esta evidencia, ¿no? Estos datos se utilizan para, antes que nada, priorizar las intervenciones. Como hemos dicho al principio, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, así que vamos a tener que elegir, como autoridad pública, por dónde empezar. ¿Dónde están los riesgos más importantes? ¿Dónde están los riesgos más actuales para intervenir antes en ello? Los datos también van a servir a las autoridades para orientar sus intervenciones. Entonces, no solo para poner prioridades, sino también para elegir. Y todo esto va a permitir que el regulador actúe sobre riesgos reales y operadores reales. Es decir, no sobre una percepción, un concepto, una idea, sino hacer las cosas en práctica. Esta diapositiva habla un poco del status quo y de los desafíos de los datos y las herramientas tecnológicas para inspección. Entonces, cuando decía antes que estaban muy a la orden del día y que son necesarias, es primero porque cada vez tenemos más datos sobre inspecciones. Tenemos más datos sobre la historia de cumplimiento, quiénes son los operadores, cuáles son los riesgos que crean, etcétera, etcétera. Además de eso, estamos en un periodo, como todos saben, en que las barreras para acceder a técnicas de aprendizaje automático, es decir, de machine learning, cada vez son más pequeñas estas barreras. Hay más disponibilidad de habilidades, de capacidades, de recursos y de software, y además todo esto cuesta mucho menos de lo que usaba antes. Es decir, ahora es como una herramienta relativamente barata y que da muy buenos resultados. Por supuesto que hay desafíos, ¿no? Entonces, antes decía que cada vez tenemos más datos, pero al mismo tiempo no siempre hay datos, no todo el mundo tiene datos y no siempre se han ido recogiendo datos. A veces hay datos, pero no son de la calidad que deberían ser, o no se han recogido en una forma en que puedan ser usados, por ejemplo, en técnicas de machine learning, ¿no? Otro problema que vemos, estoy pensando, por ejemplo, en países a los que ya apoyamos en este tipo de proyectos, que podría ser Italia, es que diferentes entidades necesitan compartir estos datos. Cuanto más datos uno tiene, mejor puede definir cuáles son los riesgos, mejor puede priorizar, mejor puede enfocarse, ¿no? Muchas veces, por cuestiones que pueden ser regulatorias, como la protección de datos, o porque cada autoridad y cada entidad tiene su pequeño territorio y no quiere compartir, etcétera, etcétera, pues lo que pasa es que hay problemas en compartir estos datos. Los datos, por ejemplo, sirven para decidir cómo planificar las inspecciones. Entonces, yo soy un regulador, ¿okay? Y decido cuántas inspecciones puedo hacer, por ejemplo, en la base de los recursos que tengo. Es decir, en base de los riesgos, pero también tengo que tener en cuenta los recursos que tengo. Entonces, con los recursos que tengo puedo hacer X inspecciones por año. Entonces, que las inspecciones estén, el planeamiento, perdón, de las inspecciones esté basado en riesgo, es ya para muchos países obligatorio en la legislación. En muchos países europeos, por ejemplo, es obligatorio en la legislación. También se considera obligatorio un must be en relación a las mejores prácticas. Y la OCDE, como bien decía Manuel también, tiene principios sobre fiscalización, inspecciones y aplicación de medidas que uno de los primeros principios es
la planificación tiene que estar basada en los riesgos. Entonces, para hacer esto se requieren datos sobre los establecimientos bajo supervisión. En el pasado, ¿qué pasaba? No teníamos datos, no teníamos herramienta, no teníamos capacidades. Ahora, como decíamos antes, los costos son más bajos, datos muchas veces se han recogido o se pueden encontrar o se pueden empezar a recoger y los costos son menores. Entonces, por ejemplo, en Italia, gracias a estos datos, uno de los proyectos que tiene nuestra división, está analizando predictores de incumplimiento. Es decir, gracias a los datos, ahora para planificar las inspecciones, nos basamos en unos criterios que resultan de técnicas de análisis de datos que pueden predecir dónde hay más riesgos que los operadores incumplan con requisitos fundamentales de la legislación. Un ejemplo, siempre en Italia, y esta es una herramienta que se empezó que se desarrolló antes de que la OCDE interviniera, entre comillas, empezara a colaborar con el gobierno de la región italiana de Campania. Entonces es una herramienta que se llama GISA, que es un sistema informático que permite planificar y gestionar las inspecciones en seguridad alimentaria en Campania. La herramienta que hace apoya la evaluación de riesgos de los diferentes operadores y determina cuáles son los objetivos de planificación de inspección. Esta herramienta que hace calcula automáticamente los niveles de riesgo y usando los resultados de las inspecciones y también de las listas de verificación de las que vamos a hablar ahora, y la usan todas las autoridades que son competentes en salud alimentaria en Campania, usan esta misma herramienta, así que todos los datos están puestos en común. Y además es un instrumento que puede ser reutilizado por cualquier otra, es decir, el software, vamos a decir, puede ser utilizado por cualquier otra autoridad que estaría interesada. Terminando ya con esta parte, otra herramienta de la regulación basada en riesgo de la que quería hablar es el sistema de gestión de reclamaciones basado en riesgo. Entonces, ¿qué es esto? Es una expresión muy larga que a lo mejor dice poco. Pero, entonces, uno de los problemas que vemos cuando vemos un poco cómo actúan, cómo toman decisiones las autoridades competentes para inspecciones, por ejemplo, es que muchas de ellas reaccionan, es decir, reaccionan demasiado, entre comillas, cuando reciben reclamaciones o quejas. Entonces recibe una queja de tal operador está haciendo algo. Y entonces, ¿qué hacen? Preparan el bolso y van corriendo a hacer una inspección. Lo que vemos es que no es decir, en base a lo que he estado explicando hasta ahora, no es un método, digamos, que corresponde a una idea de regulación basada en riesgo. ¿Okay? Es decir, el hecho de no analizar de qué se trata y de ir corriendo no corresponde a esta metodología, y además de eso se usan muchísimos recursos en hacer esto y recursos que no se pueden usar donde se necesitaría más. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Soy un regulador, recibo quejas y con las quejas yo tengo un modelo de gestión de quejas que en realidad sirve para analizar cuál es el contenido de esta queja, ¿no? Y ya a partir de ese análisis decido sobre cómo tengo que reaccionar. Este análisis, que se puede hacer de manera manual o también se puede hacer usando ya una herramienta tecnológica, por ejemplo, con criterios
fundados en riesgo, pero también sobre cuál es por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Verosimilitud de la queja. Entonces voy a ver y entender si es algo muy importante y realmente necesita una reacción inmediata, porque si no va a haber un problema muy, muy grande. O descarto la queja porque me doy cuenta de que es un vecino, otro operador celoso, o también hay gente que se pasa la vida llamando a las autoridades. O si también puedo decidir, por ejemplo, que es una información que no merece la pena que yo vaya corriendo, pero sí que es una información que yo puedo meter en mi sistema y usarlo en el análisis de riesgo. Así que este modelo de gestión de quejas lo que ayuda es a identificar cuál es el mejor tipo de intervención y qué hacer con las quejas. Un ejemplo que he cogido es de un sistema de gestión de quejas que se creó en Grecia para salud pública, que prácticamente lo que propone, lo que ofrece son criterios para evaluar la queja, como dijimos. También ofrece la posibilidad de hacer pruebas y de hacer ajustes en el modelo basados sobre el feedback de los usuarios. Formar a los usuarios para que el modelo se use de manera homogénea a través del país, a través de las distintas autoridades competentes, y ayuda justamente a planificar las inspecciones, porque la información que se recoge es importante en la evaluación de riesgo para inspecciones futuras. Otra herramienta de la que quería hablar y que ya he mencionado un par de veces son las listas de verificación que ayudan no solo a promover el cumplimiento, como vamos a ver, pero que realmente son una herramienta que tiene muchísimos beneficios. Entonces, voy a enseñaros a lo que se puede parecer una lista de verificación, ¿ok? Entonces tenemos diferentes criterios, diferentes puntos de control y prácticamente ayudan a señalar cuando hay una conformidad, no hay una conformidad, se le da un peso a cada tipo de no conformidad, porque no todos los riesgos son iguales, y al final obtenemos un valor, un peso, que nos indica prácticamente cuál es el desempeño de esta empresa o de este operador que estamos inspeccionando. Y volviendo a la de atrás, entonces, es una herramienta que está hecha para los inspectores. Las preguntas son puntos de control cruciales en la gestión de los riesgos para obtener información sobre el desempeño del operador. También ayudan a examinar el incumplimiento. Como decíamos antes, ¿es un incumplimiento formal que no tiene ningún impacto o es un incumplimiento que crea un riesgo real y que se tiene que gestionar y hay que tomar medidas? Es también una herramienta de evaluación del cumplimiento que incluye requisitos legislativos claves y permite justamente tener una visión de la inspección que sea proporcional al riesgo. Las ventajas que tienen son, permiten estandarizar el procedimiento de inspección, es transparente, permite una interpretación homogénea por todos los inspectores y permite priorizar cuáles son los requisitos críticos. Una lista de verificación basada en riesgo no es una lista que tiene todos los requisitos regulatorios y legislativos. No, no es eso. Es una lista que contiene cuáles son los puntos clave cuyo riesgo se tienen que manejar para
permitir que el operador desempeñe sus funciones sin crear riesgos que no debería crear para la población, para los consumidores, etcétera, etcétera. Y por último, como decíamos al principio, es una herramienta de promoción del cumplimiento para los operadores. En Grecia y en otros países, estas listas están disponibles en línea para quien quiera verlas. ¿Okay? Entonces, yo soy un operador, puedo ir a verlas siempre que quiera, cuáles son los requisitos, cuál es el peso de cada requisito, para que sea consciente de cuáles son los puntos críticos de riesgo que yo tengo que saber manejar. Y además lo puede usar como un instrumento de autoevaluación. Ya para terminar muy rápidamente, porque creo que se me está acabando el tiempo, otro instrumento más del que quería mostraros y siento enseñaros tantas cosas, pero en realidad hay muchísima disponibilidad de herramientas que permiten concretar la regulación basada en riesgo. Es un modelo de gestión del cumplimiento. Perdón. No, es un modelo de gestión, perdón, está el título mal, es de la ejecución de medidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando un inspector va a un establecimiento, va a ver un operador? Entonces, no es tan fácil que tome medidas, que tome decisiones que sean, le permitan no solo tener una cierta discrecionalidad, es decir, evaluar cuáles son los riesgos que existen, cuál es la situación, cuáles son las características del operador, y al mismo tiempo que permita tener una cierta homogeneidad con los demás inspectores. En relación a cuáles son los puntos fundamentales que tienen que tomar en consideración, cuáles son las medidas que deben tomar. Entonces, les voy a enseñar, y espero que se vea bien en la pantalla, a qué se puede parecer un modelo de gestión de la aplicación de medidas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que pone en el árbol de decisión, dice, hay riesgo de un accidente personal serio, es decir, que una persona se dañe seriamente. Entonces, por un lado tenemos sí. Entonces, si es el caso, el modelo te indica qué medida usar. Que no hay riesgo, es decir, entonces no. Entonces, y entonces ya te indica prácticamente también qué decisión tomar y qué comportamiento tomar. El propósito, este modelo se desarrolló en el Reino Unido y la verdad es que nosotros, cuando digo nosotros es en nuestra división en la OCDE, lo estamos usando en proyectos de implementación en otros países porque realmente es una herramienta que ayuda a apoyar el cumplimiento por los operadores. A tomar decisiones basadas en evidencia. Permite tener en cuenta y aplicar proporcionalidad en las sanciones. Es una metodología transparente, una metodología que permite la aplicación homogénea de una metodología basada en riesgos, con un entendimiento homogéneo de cuáles son los riesgos. Y la idea también es que se consolide la confianza del operador, del sujeto regulado,
para con el regulador. Ups. Y por mi parte, he acabado por hoy. Estoy a vuestra disposición. Ahora creo que no hay tiempo para preguntas, pero siempre estamos a vuestra disposición para contestar a cualquier comentario, pregunta, para también compartir información. Y espero que hayan encontrado esta presentación importante, aunque me doy cuenta de que he introducido muchísimos elementos nuevos. Muchas gracias.